Sean bienvenidos una vez más a este su espacio pedagógico de Ciencias Sociales de octavo grado. Les saluda la profesora Irma Beatriz Reyes Castro, recordándoles que siempre debemos de mantener medidas de higiene en nuestro hogar. El día de hoy abordaremos un tema muy importante, campo de estudio de la macroeconomía. Para ello, tenemos un objetivo. Recordemos que siempre debemos trazarnos esa meta de qué es lo que pretendemos alcanzar o aprender en el tema. Analizan y describen las características económicas predominantes en los procesos comerciales y económicos que se desarrollan en el continente americano. Antes de iniciar con el desarrollo de nuestro tema, jóvenes, tengo algunas preguntas exploratorias para ustedes. ¿Qué es la economía? ¿Qué entiende por macroeconomía? Muy bien, sus respuestas han sido acertadas. Macroeconomía. Estudia el comportamiento económico del conjunto de la economía. Algunos campos de estudio son la producción agregada, el desempleo o la inflación. Por ejemplo, el modelo de crecimiento de Solón es macroeconomía. La macroeconomía estudia los agregados, la microeconomía, las partes individuales. Antes de dar una definición de lo que es la macroeconomía, primero vamos a definir, jóvenes, lo que es la economía. La economía es una ciencia muy compleja que intenta analizar valores cambiantes y pueden ser modificados por muchos elementos y distintos. Su ámbito de estudio es tan amplio que suele dividirse en varias ramas. Una de estas ramas es la macroeconomía. Entonces, ¿qué es la macroeconomía? Es una rama de la teoría económica que se desarrolla a partir de los años 30. Se ocupa del comportamiento de la economía como un todo y de los componentes más importantes del gasto agregado, tales como el consumo, la inversión y el gasto público. Para continuar con nuestro tema, jóvenes, hablaremos sobre los componentes de la macroeconomía. Uno de estos componentes es el consumo. El consumo de una economía en su conjunto es aquella que parte de su reducción, que desaparece por su utilización durante el ejercicio y no se incorpora a su existencia capital. O sea que este consumo o este gasto que nosotros hacemos no lo volvemos a recuperar. La inversión, en términos económicos estrictos, la adquisición de bienes de capital, como maquinaria y edificios que le darán al inversor una satisfacción en el futuro, probablemente en forma de beneficio. Son aquellas personas, aquellas instituciones o aquellos estados que invierten en algo, pero que a corto o largo plazo obtendrán un beneficio. También tenemos lo que es la balanza comercial, conocida también como balanza de visibles. Hay una serie de pagos que tienen lugar entre distintos países como consecuencia de diferentes clases de transacciones. Este tipo de bienes tiene que ser cargados y transportados de un país a otro. Un país presenta un superávit comercial si sus exportaciones de mercaderías tangibles son superiores a sus importaciones de esta misma clase de bienes, o sea que tiene que haber una balanza, que tiene que ser mayor la exportación que la importación para poder obtener sus beneficios. Luego tenemos otro componente que es la inflación. Se presenta cuando se da un aumento en el nivel general de precios, es decir, cuando aumenta el costo de determinada cantidad, canasta básica de bienes y servicios. La inflación se define también como una relación en el poder de compra, una unidad monetaria, lo que significa que se determina cantidad de dinero alcanza para una canasta básica menor de bienes y servicios. La inflación, jóvenes, es el principal problema de los tiempos modernos y no se ha dado o no se ha encontrado todavía una solución que nos suponga alternativas igualmente perjudiciales o incluso peores. Como podemos observar en la imagen, para el año 1970 podemos observar todo lo que se podía consumir o comprar con $10. En cambio, en el año 2019, esto se ha reducido. Otro componente macroeconómico es el ingreso nacional, que es la suma del ingreso de los pagos de factores de producción,
mide el costo que tiene para la economía la producción al final del año. El gasto público o fiscal es el que efectúan los gobiernos centrales o locales en consumo e inversión, que estos gastos son todo aquello que consumen o lo que invierten a lo largo del año o de sus periodos. Cuando los gastos superan los ingresos, jóvenes, el gobierno debe tomar dinero prestado para poder cubrir este déficit. Entonces aquí es cuando crece lo que es la deuda externa. La oferta monetaria es la capacidad de pagos de una comunidad. Representa la cantidad que la gente puede gastar en la adquisición de bienes o servicios, pero sin llegar a la bancarrota. La oferta monetaria cuenta con varios componentes, pero los más importantes son los billetes, las monedas y los depósitos bancarios. Cuando hablamos de la macroeconomía, jóvenes, también tenemos que hacer referencia a las tres grandes escuelas del pensamiento macroeconómico. Iniciaremos hablando sobre los keynesianos, su precursor John Keynes. Consideran que si la economía se deja a su libre funcionamiento, raramente podría operar en el nivel de pleno empleo. Luego tenemos la escuela de los clásicos, su precursor Adam Smith. Considera que si la economía se deja a su libre funcionamiento, podrá operar en nivel de pleno empleo. Podemos observar aquí que estas dos escuelas están en contraste porque difieren en sus pensamientos. Luego tenemos a Milton Friedman, la escuela de los monetaristas. Consideran que si la economía se autorregula y que normalmente operará en pleno empleo, siempre y cuando el crecimiento del dinero sea estable. Ahora bien, jóvenes, ahora hablemos de lo que es la importancia de la macroeconomía. Esto suele definirse como el estudio de la conducta de toda la economía. De allí que la misma sea la encargada de analizar el crecimiento a largo plazo. Se encarga de evaluar la fluctuación cíclica de la producción, el desempleo, la inflación, el comercio y las finanzas internacionales. Determina las formas de cómo se vincula un país con los demás países del mundo a través del comercio internacional. Establece criterios para que la política fiscal tenga efectos positivos. Busca estabilizar los precios de un sistema de libre mercado, procurando alcanzar niveles de pleno empleo en la población. Antes de concluir con nuestro tema del día de hoy, jóvenes, tenemos un pequeño compromiso, el cual consiste en elaborar un organizador cognitivo sobre los componentes macroeconómicos de los cuales ya hablamos. ¿De qué va a depender su calificación? De la claridad de sus conceptos, las palabras claves y su creatividad. Recordarle que siempre debe ser puntual y responsable con sus asignaciones. Ya para dar por concluida con nuestra clase, jóvenes, terminaremos con un pensamiento de Francisco Coll Morales. La economía es una ciencia social para comprender cómo vive la sociedad y cómo poder mejorar la situación mundial. Jóvenes, muchísimas gracias por su atención. Espero que se encuentren muy bien y espero podernos encontrar pronto. Gracias.